we need more time? Oh, right, okay. Do you want to resolve that now, or should... Okay. Well, thank you for that. I think, say with... Muchas gracias. Y ahora es para Candace. Gracias, señor presidente. Señor presidente, miembros del tribunal. Si no están de acuerdo con nosotros en relación con nuestras objeciones a la jurisdicción, entonces van a querer estudiar el proceso de expropiación. Costa Rica considera que actuó de buena fe en todos los momentos para regular la utilización de la tierra en el parque para proteger el hábitat de anidación de las baulas al respetar los derechos de los terratenientes o de los propietarios. Las acciones de Costa Rica son completamente congruentes con sus obligaciones en virtud del CAFTA. Los miembros del tribunal podrán remitirse a la dúplica de la demandada sobre el fondo, párrafos 175 a 220, para los argumentos jurídicos. La demandante alega que la demandada ha incumplido sus obligaciones en virtud del 10,7 del TAFTA. Esto dispone que ninguna parte puede expropiar o nacionalizar una inversión cubierta o directamente por medios equivalentes a la expropiación o la nacionalización, excepto, y cito, para un fin público de manera no discriminatoria al pagar una indemnización pronta y efectiva y de acuerdo con el debido proceso de la ley, fin de cita, y de acuerdo con el estándar mínimo de tratamiento. Cada uno de estos elementos se ha cumplido en este caso. Los esfuerzos de la demandada de expropiar los 75 metros de las propiedades de los propietarios dentro de los límites del parque han sido completamente legales en virtud del derecho internacional y del derecho costarricense. El artículo 2 de la ley del 95 de los parques autoriza a Costa Rica a expropiar esos terrenos y ahora la demandada está llevando a cabo esa expropiación respecto de ciertas propiedades de las demandantes de acuerdo con sus obligaciones en virtud del derecho internacional y del derecho costarricense. Ahora voy a hablar brevemente del procedimiento de expropiación de Costa Rica y el estatus de cada una de las propiedades de los demandantes en esos procedimientos. Y pasan a la diapositiva 21. Es un organigrama que explica el procedimiento de expropiación en virtud del derecho costarricense. Los procesos de expropiación son regidos por la ley 7495. La demandada y Georgina Chávez ya han explicado en detalle las actuaciones escritas, cuáles son las medidas que debe de tomar Costa Rica para expropiar la propiedad privada. Yo simplemente voy a resumir el proceso. El procedimiento de expropiación está diseñado para proteger los derechos al debido proceso del propietario en todo momento. El procedimiento se divide en dos etapas, la etapa administrativa a la izquierda y la etapa judicial que se encuentra a la derecha. Como pueden ver en el organigrama, la etapa administrativa empieza con una declaración de interés público y la etapa judicial empieza con un decreto de expropiación. En la etapa administrativa, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC, es la entidad que decide iniciar el procedimiento de expropiación. En esta etapa se realiza un avalúo administrativo. El propietario puede aceptar o rechazar ese avalúo. Si acepta la evaluación, el Estado va a pagar el monto otorgado y el título a la propiedad pasa al Estado. Si el propietario se opone a la evaluación, el SINAC emite un decreto de expropiación y envía el expediente a la Procuraduría para iniciar un procedimiento judicial para determinar el valor de justo de mercado de la propiedad. El MINAE debe depositar la cantidad del avalúo administrativo a una cuenta con la Corte. El propietario puede tomar esta cantidad en cualquier momento. Hasta este momento, el propietario puede utilizar y gozar en pleno su propiedad.
el Estado puede asumir la posesión de la propiedad 2 meses después del depósito inicial del avalúo, de realizado el avalúo administrativo. Con la posesión, una vez que el Estado toma posesión de la tierra, el propietario pierde la posesión, pero no pierde el título. Luego, el propietario no pierde el título, sino hasta después de emitida una decisión final, un fallo final de la Corte y se ha hecho el pago del valor justo de mercado. La expropiación de Costa Rica le da al propietario varias salvaguardas. Primero, el tribunal tiene que determinar el valor justo de mercado de la propiedad sobre la base de pruebas presentadas por ambas propiedades, tanto el propietario como la Procuraduría, quien representa al Estado en estas transacciones. Segundo, el monto no puede ser inferior al monto administrativo que es en base al avalúo. Y tercero, la decisión del juez puede ser apelada por cualquiera de las partes. Entonces, el propietario no es una oportunidad, sino dos que tiene para apelar al valor de lo que se le da en virtud de la expropiación. Costa Rica ha seguido este procedimiento en relación con todas las propiedades que se han expropiado. Por favor, vean la diapositiva 22. Las propiedades de las demandantes están en 3 etapas diferentes del procedimiento. La primera categoría son propiedades donde no existe todavía una declaración de interés público y hay 8 propiedades en esta categoría. Son los lotes A39, SPG3, C71, C96, V59, V61A, V61B y V61C. Perdón, usted ha dicho que no hay declaración de interés público, pero acá en la diapositiva lo pone en términos positivos. ¿Es un error de tipografía? ¿Es un error? Sí, es un error. Debería decir que no hay, que no existe declaración de interés público. Gracias por haber visto ese error. La segunda categoría de propiedades es en los casos que se ha emitido declaración de interés público, pero no hay aún decreto de expropiación. Estas son las propiedades en las cuales los procedimientos fueron suspendidos en la etapa administrativa, pero antes que las propiedades pasen a la etapa judicial, y 9 propiedades están en esta categoría, son los lotes V30, 31, 32, 33, 38, 39, 40, 46 y 47. La tercera categoría son aquellas propiedades donde se ha emitido ya el decreto de expropiación y por lo tanto las propiedades están en la etapa judicial. Hay 9 propiedades en esta etapa y son A40, SPG1, SPG2, B1, B3, B5, B6, B7 y B8. Yo voy a hablar de las propiedades en categorías 1 y 2 primero y luego me referiré a los que están en la categoría 3. Ya, como hemos explicado en nuestros escritos, la expropiación de propiedades en categorías 1 y 2, es decir, que no han alcanzado aún a la etapa judicial, han sido suspendidos temporariamente hasta que SENAC complete la implementación de las recomendaciones de la Procuraduría de la Contraloría del 2010. La Contraloría es la inspección de vigilancia y sus decisiones son vinculantes en la entidad supervisada. En el 2010, la Contraloría recomendó que SENAC y otras agencias gubernamentales tomen acciones para mejorar el procedimiento de expropiación de propiedades dentro del parque. Hasta la fecha, SENAC ha completado 9 de las 13 recomendaciones y está trabajando en completar las recomendaciones faltantes cuanto antes. Cuando se finalice este proceso, Costa Rica seguirá con los procedimientos de expropiación y pagará los montos acordados por las Cortes. Para aquellas propiedades que están en la etapa administrativa, los propietarios podrán pedir un avalúo actualizado antes de seguir hacia la etapa judicial. Propiedades en esta categoría o estas 2 categorías no han sido expropiadas todavía, ni directa ni indirectamente. La suspensión de los procedimientos no constituye una toma de por sí en virtud del derecho costarricense. Los propietarios pueden
disfrutar de o disponer de sus propiedades, es decir, están en la misma posición en la que se encontraron cuando compraron los terrenos. Están dentro del parque y existe la posibilidad que se los pueda expropiar. Contrario a lo que han dicho las demandantes, no es que se han delimitado nuevos límites del parque, sino que las demandantes esperan que puedan cambiar esos límites o que puedan quitarle el estatus de el tipo de garantías de propiedad. Setena está realizando acciones que podrían ser expropiación, están en el anexo 10C de CAFTA. Si el tribunal determina que tiene jurisdicción para escuchar este reclamo, antes de que entrase en vigor CAFTA, ya se estaba tomando en cuenta que es una protección de un parque frágil. Entonces, no es una expropiación indirecta como dice el anexo 10C de CAFTA. Específicamente, artículo 4b del anexo 10C establece que, salvo en circunstancias excepcionales, acciones no discriminatorias y reglamentarias por una parte que deben proteger el bienestar público y estos objetivos tales como la salud, seguridad y el medio ambiente no constituyen expropiaciones indirectas. Fin de cita. Por lo tanto, la suspensión de los permisos ambientales no constituye una expropiación indirecta. Vean por favor la siguiente diapositiva, 23. Consideremos ahora las propiedades y la situación de aquellas que están en la categoría 3, es decir, las que están en la etapa judicial. Hasta la fecha, una decisión final de indemnización ha sido emitido para 6 de estos lotes, A40, SPG1, SPG2, B1, B6 y B8. Las demandantes dicen que estas propiedades han sido expropiadas directamente, pero han presentado distintos argumentos en cuanto a la fecha de la expropiación. En el memorial sobre el fondo, dicen que la expropiación es cuando el Estado tomó posesión de la propiedad, y esto sucede cuando un acto de disposición es emitido. De ser cierto, entonces, todos los otros reclamos estarían fuera de la jurisdicción del tribunal, ya que el Estado asumió posesión de estas propiedades en 2008. En su dúplica sobre jurisdicción, las demandantes cambiaron su argumento, dijeron que la expropiación ocurre cuando el Estado asume título de propiedad. Y esos son párrafos 4 y 153 de la dúplica sobre jurisdicción. Pero miembros del tribunal, si se acepta este argumento que han reiterado hoy en su apertura, entonces esto no se aplica a 6 de las 9 propiedades que están en la etapa judicial, ya que el título no ha sido transferido. De todas maneras, en relación a la A40, B3 y B8, para el cual sí el título ha sido cedido, las acciones de la demandada son plenamente conformes a sus obligaciones en virtud del artículo 17 del CAFTA. Como mencioné hace un momento, el artículo 10.7.1 establece que ninguna parte puede expropiar o nacionalizar una inversión cubierta directa o indirectamente a través de medidas que sean equivalentes a expropiación, salvo para propósito público, de una manera no discriminatoria y con el pago pronto de indemnización adecuado de acuerdo a la ley. Cada uno de estos aspectos ha sido cumplido en este caso. Primero, el Parque Nacional Las Baulas fue creado por un propósito público válido, como el señor Alexandrov indicó antes. La creación del parque y en especial la inclusión de la franja de 125 metros a lo largo de la costa era necesario para proteger la zona frágil de anidación de una de las especies en mayor peligro en el mundo, la tortuga baula. Esto es apoyado por evidencia científica de organizaciones internacionales y las autoridades costarricenses. Segundo, Costa Rica no ha actuado en una forma discriminatoria al expropiar estas propiedades. Las demandantes no han presentado evidencia en apoyo de esto. Hay un plan en Costa Rica en cuanto a las expropiaciones y expropiando todas las propiedades dentro del parque sin considerar si el propietario es extranjero o no. Esos planes están en las piezas R009 y en R100. Tercero, Costa Rica
ha suministrado o está en el proceso de proveer compensación pronta y adecuada. Costa Rica también ha pagado indemnización sin demora equivalente al valor justo de la propiedad antes de que sucediera la expropiación, y no ha habido ningún cambio en el valor debido al hecho de que se supo de la expropiación con antelación. Aquí es quizás donde las partes están en posiciones más opuestas, pero la demandante ahora argumenta que la expropiación ocurre cuando pase título al Estado. Esto es después de que se determine el valor justo de la propiedad. En ese momento, el pago del monto acordado por la Corte es entregado al propietario. Ocurren al mismo tiempo. Las demandantes admiten que el pago rápido ocurre cuando la indemnización se paga en el momento de la toma. Entonces, bajo la definición de la demandante de lo que es el pago pronto, Costa Rica ha cumplido con esta obligación. Para cada uno de los 3 lotes A40, B3, B8, Costa Rica ha puesto a disposición el laudo acordado por la Corte, además del avalúo administrativo antes de obtener título de la propiedad. En el lote A40 ha solicitado y recibido pago del principal más interés. El lote B3 ha solicitado y recibido pago del principal. El lote B8 no ha solicitado aún pago, entonces no se ha hecho ningún pago aún. Y Costa Rica establece de que el propietario debe solicitar el pago para que el Estado pueda realizar este pago. Para los otros lotes están en proceso. En cuanto a el alegato de que el monto dado por Costa Rica no es equivalente al valor justo de mercado, que la indemnización no es adecuada, la evidencia presentada no es adecuada. En base al informe de FTI, pero el informe de FTI establece un valor excesivo, y esto lo mencionaré luego. Además, están pidiendo a este tribunal que funcione como un tribunal de apelación y que traten de adivinar cuál será la determinación de los tribunales nacionales. Por último, ha existido debido proceso. La demandante ha podido defender sus intereses y presentar su opinión en todo el procedimiento. Como dije, hay varios pasos en cuales los propietarios pueden apelar la decisión o solicitar una decisión diferente. Entonces no hay mérito a lo que han dicho acerca de la expropiación. Pasemos a la siguiente diapositiva. En los primeros escritos, los demandantes se han limitado a decir que Costa Rica está en contravención y actuando en forma arbitraria. Pero ahora tienen un nuevo reclamo en cuanto a la denegación de justicia. Cada uno de estos reclamos carece de mérito. En cuanto a las expectativas legítimas, el artículo 10.5 del CAFTA establece el nivel mínimo de trato en virtud del derecho consuetudinario internacional. Y como vemos en los escritos, el nivel mínimo de trato establece una norma muy elevada o un umbral muy elevado. En otras palabras, las medidas deben ser suficientemente chocantes para caer por debajo de esta norma aceptada, esta norma internacional. Esta interpretación ha sido apoyada por el Tribunal de Glasgow contra Estados Unidos, donde interpretaron una norma similar bajo el Telecam. La demandante también ha dicho que otros tribunales como Merrill y Ring contra Canadá, International Fender Corporation contra México y ADF contra Estados Unidos, en esos casos también interpretaron el nivel mínimo de trato como excluir la protección de las expectativas legítimas de un inversor a menos que hubiese existido acción del gobierno para inducir. En este caso, Costa Rica nunca ha inducido o tratado de atraer a los inversores para que compren las propiedades. Por lo tanto, CAFTA no protege las expectativas legítimas. Pero si el tribunal encontrase que sí están protegidos, las demandantes no podrían haber anticipado que sus parques estuviesen fuera del parque o que no se iban a ser expropiadas. Pasemos a la diapositiva 25. Aquí vemos el cronograma, ya lo han visto antes. Y un estudio de los acontecimientos antes de la inversión muestra por qué los reclamos que están planteando no tienen
no están sostenidos. No existe base para que las demandantes puedan decir que tenían una expectativa legítima que sus propiedades no caerían dentro de los límites del parque. Todas las propiedades ya eran parte del parque cuando fueron comprados, o que el Estado no iba a expropiar sus tierras. De hecho, tenían el derecho de hacerlo en virtud de la Ley de Parques de 1995. El hecho es que las demandantes esperaban que nada de esto ocurriría, que sus propiedades no serían tomadas. Y en la apertura estaban hablando de los actos legislativos en que se estaban considerando, actos legislativos que hubieran cambiado las reglas de la ley en cuanto a la ubicación de los límites del parque, pero nunca fueron aprobados. Las demandantes esperaban que la ley se cambiaría y tenían la esperanza de que sus tierras no serían parte de las tierras expropiadas. Entonces hicieron un cálculo que no resultó favorable para ellos. Miembros del tribunal, esto nos lleva al reclamo que han hecho las demandantes sobre la actitud arbitraria. Ellos hablan de las variaciones en los avalúos, pero no hay nada arbitrario en estos avalúos. Las partes están de acuerdo que las normas que se aplican para determinar si la conducta de un Estado es arbitrario es lo que está en el caso Elsie. Aquí el tribunal determinó que un acto arbitrario, y cito, no es algo que se opone a una ley, una ley, sino algo que va en contra de lo que es jurídicamente aceptable. Párrafo 128 del laudo Elsie. Como vemos en los hechos, los tribunales de Costa Rica han seguido las disposiciones de la ley de expropiación para determinar el valor de las propiedades. Los jueces deciden en el valor en base a la evidencia que se les presenta y los argumentos presentados por las partes. Y los jueces toman en consideración y pueden tener por lo menos 2 avalúos ante ellos, uno presentado por cada una de las partes. Entonces tienen muchas pruebas que se les presenta y consideran todas estas evidencias y pruebas para tomar la decisión. El hecho de que los jueces o que la decisión en cuanto a avalúo es diferente no es sorprendente, depende de los elementos y los hechos presentados ante los jueces para la toma de decisión. Entonces no hay nada inherentemente arbitrario en el proceso. Y la intención es darle derecho a ambas partes para tratar de determinar el valor de la propiedad. Por último, las demandantes alegan que en el curso del arbitraje se han enterado de una nueva medida adoptada por Costa Rica que es una violación de las disposiciones de CAFTA. Esta nueva medida es la suspensión temporaria de los procedimientos de expropiación adoptados por SENAC para implementar las recomendaciones de la Contraloría. Estas recomendaciones tienen que mejorar los procedimientos en cuanto a el Parque Nacional Las Paulas. En su dúplica sobre jurisdicción, las demandantes dicen que por primera vez en estos procedimientos la suspensión fue adoptada para postergar aún más el pago de la indemnización y esta demora es una denegación constructiva de justicia. Miembros del tribunal, este reclamo no ha sido presentado a tiempo. Primero, no pueden plantear un reclamo en medio de un procedimiento si no lo incluyeron en su notificación de arbitraje. Tampoco pueden plantear un reclamo sobre los fondos, especialmente en una dúplica que se refiere a jurisdicción, no solamente a los finales del procedimiento, pero también en un momento en que ya no deben estar hablando más de cuestiones sobre fondo. Esto, después de todo, es una dúplica sobre jurisdicción. La demandada no ha tenido tiempo ni oportunidad de responder a este reclamo, entonces este reclamo debería ser excluido del arbitraje. Segundo, no es una nueva medida. La supuesta demora de pago de expropiación indirecta corresponde a los efectos remanentes de una medida adoptada antes de entrar en vigor el CAFTA. Entonces, antes del 2009, Costa Rica no tenía obligación internacional de hacer un pago pronto, como explicó el señor Alexandrov anteriormente. Paso ahora a la cuestión de los reclamos por daños. La demandada dice que ha cumplido con sus obligaciones en virtud del CAFTA, entonces no tiene que
pagar más que lo que se debe en base a las medidas de expropiación en Costa Rica. Las demandantes han recibido o podrán recibir cuando así lo soliciten el valor en colones de mil millones, un monto en colones, y eso es por las 9 propiedades que están en la etapa judicial de expropiación. Y recibirán el valor justo del mercado para las otras 17 propiedades que el gobierno ha de expropiar. Sin embargo, si el tribunal va a determinar que Costa Rica está en violación de sus obligaciones en virtud del CAFTA, entonces, sin duda, los montos recibidos por las demandantes en los procedimientos jurídicos nacionales deberán ser tomados en cuenta en el laudo. Además, si el tribunal va a determinar el laudo en valor de las propiedades, deberán entregar estas propiedades, las demandantes deberán entregar estas tierras al gobierno sin mayor procedimiento. La demandada está de acuerdo de que debería existir compensación entre el monto ya pagado y el monto que podrá determinar el tribunal, y de que deben ceder título de su propiedad. Entonces las partes están de acuerdo en esto. Las demandantes exigen un monto de $59.484.100, lo cual incluye $36.436 de valor en sus propiedades supuestamente expropiadas y $22.941.100 en interés. Estos valores, como dentro de un momento voy a mencionar, son montos exagerados, pero hay algo que quiero decir ahora. En su apertura, el abogado de la contraparte ha dicho que este es el único avalúo que existe, que consta en actas, y esto no es cierto. Hay muchos informes de avalúo que han sido hechos en cuanto a estos informes. Está el avalúo administrativo, el avalúo judicial, y hay 2 avalúos judiciales para cada uno, según cada una de las etapas. Además, el experto de daños de la demandada en el segundo informe, en párrafo 130, identifica un valor para las propiedades y el tribunal está de acuerdo con los precios que constan en acta como el precio pagado por las propiedades, y ese monto es $4.439.490. Así que hay un monto alternativo que tienen ante ustedes. La queja principal de la demandante es una expropiación inadecuada o ilícita. En virtud del CAFTA, la indemnización debe ser el monto justo del monto pagado, y esto es el artículo 17b de CAFTA. La fecha de la evaluación es inmediatamente antes de que suceda la expropiación, pero en vez de tener el valor justo de mercado de la expropiación inmediatamente antes de la expropiación, la demandante basa el valor de su propiedad en una situación contrafáctica que ignora el hecho de que sus propiedades se encuentran ubicadas en un parque nacional. De hecho, como se ha dicho antes, las demandantes sabían o deberían haber sabido cuando hicieron la compra que estaban comprando terrenos dentro del parque y por lo tanto sujeto a restricciones y potencial expropiación, y eso negativamente afectaría el valor de su inversión. Por lo tanto, si el tribunal tiene que valorar la inversión de las demandantes, el tribunal debería tomar en cuenta que estos terrenos están dentro del parque y estaban en el parque en la fecha de compra. Cada uno de las demandantes compraron sus terrenos con un descuento significante e importante, pues las propiedades estaban en el parque. Entonces, darle a las demandantes más de lo que hayan pagado sería una ganancia inesperada e inadecuada. Deben recibir el valor justo por medio de la expropiación, pero debe ser basado en el precio que pagaron ellos por sus propiedades. De hecho, no debería haber daño, ya que las demandantes van a recibir la indemnización justa y equitativa por sus propiedades. Van a, de hecho, recibir más que el valor justo de mercado y gracias al proceso de expropiación de Costa Rica. Algunas de las propiedades que ya han pasado por todas las etapas judiciales están recibiendo un monto bastante superior al que ellos pagaron. Por ejemplo, Spence Company, que recibirá 690.623.900 colones para la porción del lote SPG2 que se está expropiando. Esa porción de SPG2 le costó a Spence Company 85 millones
14.297 colones. Por lo tanto, Spence Compañía ha recibido 721% más del gobierno de Costa Rica para esa propiedad que lo que ellos pagaron. En el caso del lote B8, otro ejemplo, basado en las pruebas que constan en actas, el señor Berkowitz ha de recibir 326.780.680 colones para la porción de la propiedad que se está expropiando. Es decir, 121.398% más que los 190.136 colones que le costó comprar esa propiedad basado en evidencia que consta en actas. Los reclamos de daños han sido exagerados y no son merecidos por otros motivos también. El experto, el señor Kaczmarek, ha identificado varias fallas fundamentales en los avalúos y el enfoque de FTI del avalúo. Primero, FTI desconoce la realidad de las propiedades en Guanacaste cuando ocurrió la violación, y es en el 2008, esa es la fecha del avalúo realizado por el señor Hedden. Como explica el señor Kaczmarek en su informe, el mercado costarricense vivió un boom en el 2000 y esto cayó en el 2008. FTI desconoce totalmente este hecho. Segundo, en cuanto a las propiedades parcialmente expropiadas, FTI dice que las reclamantes deberían recibir daños tanto por la porción expropiada y la porción que no ha sido expropiada. Esto es su reclamo por daños de separación. Pero este reclamo realmente carece de sentido. Están dando valor de terrenos frente al mar también a las partes que no están frente al mar. La parte que está más cercana a la playa es lo que ha sido expropiada y la parcela remanente ha perdido su valor de estar frente al mar. Entonces, no solamente la porción expropiada debería ser evaluada a ese precio, pero la porción remanente, es decir, la porción que ya no es propiedad con vista frente al mar también, pero ahora después de la expropiación es la propiedad que está más cercana a la playa. Lo cierto es que el valor para terreno frente al mar nunca había ni visión ni acceso que podían perder, y eso es debido a la reglamentación ambiental que prohíbe quitar la vegetación que bordea y no permite llegar a la playa. Por último, FTI utiliza ventas comparables y analiza propiedades y ventas similares a las de las demandantes para determinar el valor de las propiedades de las demandantes. Pero estas propiedades no son ni comparables ni adecuadas y por eso el análisis de FTI no es sólido. El señor Kaczmarek va a hablar de esto y de otras fallas cuando él preste testimonio esta semana. Entonces los reclamos son demasiado elevados y están tratando de obtener todo el dinero que puedan sacar de este arbitraje, y al hacerlo plantean dudas acerca de la confiabilidad de sus reclamos. Por esos motivos y por las dos opiniones del señor Kaczmarek, las demandantes no tienen derecho a los daños que están solicitando. Gracias. Gracias, señor presidente. Esto completa nuestra presentación de apertura. Nosotros solicitamos que el tribunal desestime este arbitraje por falta de jurisdicción, y si asume que sí tiene jurisdicción, que desestime los reclamos por costas que reclaman. Sí, eso lo veremos al final de la audiencia. Señor presidente, antes de pasarle la palabra o el micrófono al doctor Weiler, yo, al igual que mi colega, quisiera tener el derecho de objetar acerca de las diapositivas presentadas, y en especial, y quizás estemos equivocados, pero quisiera que mi amigo se fije si han utilizado documentos que ellos objetaron que nosotros presentemos, pero me parece que ha habido referencia a esos documentos, espero no equivocarme, pero eso es una preocupación seria que tenemos de ser así. Pero de todas maneras podremos ver esto luego. Bien, tenemos dos objeciones o derechos de plantear objeciones. Doctor Weiler, creo que le toca a usted ahora. Habíamos programado en la agenda para el día de hoy un
receso después de la presentación de la demandada para tener una pequeña pausa antes de cambiar de parte. Entonces, ya sea podremos tener un receso o si usted prefiere podemos seguir de inmediato sin pausa, como usted prefiera. Could you turn the microphone on for the... Bueno, ¿por qué no hacemos un breve receso? Bueno, vamos a hacer un receso de 15 minutos. Gracias. Reanudamos a las 4:45, es decir, a las 5 menos cuarto.